Este es el módulo cuarto y último del seminario 3 sobre comercio exterior y en él nos vamos a dedicar a lo que es el precio FOB, el precio CIF y cómo establecerlos, cómo fijar los precios al momento de exportar. Si recuerdan los Incoterms o términos de venta internacional que vimos en el seminario 2, los mismos no solamente definen la transmisión del riesgo que existe en una compraventa internacional, sino también el medio de transporte que se va a utilizar, en qué momento se va a entregar la mercadería, las responsabilidades tanto del vendedor como del comprador en materia documental y, como lo vamos a ver ahora, el Incoterm que utilizamos en la compraventa va a definir también el alcance de los precios. El precio de exportación se suele fijar en el valor FOB, es decir, que se toma como referencia el Incoterm Free on Board o libre a bordo, puerto de carga convenido siempre. Este término, vamos a hacer un breve repaso de lo que significa Incoterm FOB. Es un término de entrega indirecta, exclusivo para transporte marítimo, en donde no se incluye el transporte principal, por eso es de entrega indirecta. En él, el vendedor va a transportar la mercadería hasta el puerto convenido, entregándola sobre el buque. Los riesgos, la transmisión de los riesgos opera al momento de la entrega de la mercadería sobre el buque. El vendedor en este Incoterm va a tener la obligación de embalar la mercadería, tramitar todas las licencias y formalidades de exportación, cargar al transporte en el país de origen, transportar la mercadería desde la fábrica hasta el puerto de carga, realizar las formalidades y costos de exportación y descargar la mercadería sobre el buque. La mercadería se entrega siempre sobre el buque. Aquí lo pueden ver en los dibujos, que es un poquito más fácil. Todo lo que está en verde son las obligaciones del vendedor, es decir, embalaje, licencias y formalidades, transporte doméstico, carga en el buque o manipulación en la terminal de origen. Ahí se finaliza, se entrega específicamente sobre el buque. Este Incoterm, como decíamos, se utiliza para definir la base imponible y el precio de exportación en todo lo que implica medio marítimo. El mismo precio se fija en el resto de los medios de transporte, tomando el Incoterm FCA. Y para la importación lo que se toma es el precio CIF de ser marítimo y el precio CIP de tratarse de cualquier otro tipo de medio de transporte. Como lo comentábamos, el precio de exportación o la base imponible que se toma para calcular el precio de exportación es el valor con el Incoterm FOB. Por eso, este es el primer precio que se calcula. Luego se puede ir escalando, es decir, agregando las distintas etapas de la exportación que no están incluidas dentro del valor FOB, y así se va escalando hasta calcular cualquier otro tipo de Incoterm o envíos que se realicen con otro tipo de Incoterm para calcular el precio de ese Incoterm en particular. El cálculo del precio FOB implica la utilización de una fórmula bastante extensa que asusta cuando uno la ve la primera vez, por lo que vamos a empezar por realizar un cálculo bastante simple. ¿Cómo llego a saber cuál es mi precio de exportación si voy a entregarle a mi comprador la mercadería mediante el Incoterm Free on Board? Tengo que tomar en cuenta el costo de fabricación de mi producto. En este caso, en el ejemplo, pusimos 10.000 pesos, 1.000 pesos de flete interno, las retenciones a la exportación, las tomamos como un 10%, y los gastos de terminal y carga por otros 1.000 pesos. Siguiendo este ejemplo, que es un cálculo muy simple, si tomamos el costo de fabricación más el flete interno más los gastos de terminal y carga que están pautados en una unidad monetaria, en pesos, y las retenciones implican el 10% de eso, podemos decir que el costo de fabricación, flete y gasto de terminal y carga implican el 90% del precio y el 10% restante son las retenciones. Entonces, si 90% son 12.000 pesos, 10.000 de costo, 1.000 de flete y 1.000 de gastos de terminal, el 100%
tomamos la fórmula X igual a 12.000 por 100 dividido 90, nos da un total de precio FOB o FCA, si tomamos otro medio de transporte que no sea marítimo, de 13.333,33. Como les decía, esta fórmula FOB que les mostraba, en donde el resultado da 13.333 pesos sobre un costo de fabricación de 10.000, es simple y en realidad el cálculo del precio no lo es para nada. ¿Qué pasa? Tenemos que tener en cuenta todo lo que está incluido dentro de lo que es costo de fabricación de 10.000 pesos, lo que es un flete interno de 1.000 y los gastos de terminal y carga de 1.000. Si comenzamos a ver la cantidad de rubros que tenemos dentro de lo que es costos de fabricación, como veían en la fórmula, hay rubros que están aclarados en dinero y otros que son en porcentaje sobre el precio FOB, y otros, como el rubro de la utilidad o la ganancia que queremos tener, están identificados en porcentaje o en dinero, depende cómo uno lo quiera fijar. Así, dentro de lo que son esos 12.000 pesos que tomamos como base para luego llegar al cálculo del precio free on board, tenemos costos de producción del producto, ¿sí?, propios de la empresa, los gastos administrativos, los gastos comerciales, el costo financiero que implica la fabricación de ese producto, el costo financiero por el pago de impuestos, y luego, son los gastos que más me interesan y vamos a detallar en este módulo, los gastos de exportación directos, los gastos de exportación indirectos, los gastos de comercialización internacional y finalmente la utilidad que la empresa quiera, el margen de ganancia que quiera tener sobre ese producto. Si tomamos todos los gastos de exportación que les comentaba, directos e indirectos, que son todos gastos en dinero, vamos a tener por un lado el embalaje y el marcado, si es que ya no lo tienen contemplados dentro de los gastos de producción, los gastos que se realizan en el depósito fiscal, cuando se consolida el contenedor, o sea, la consolidación, la manipulación y el llenado del container, el forrado con cartón corrugado, la descarga del camión, el ingreso y el egreso al depósito, el almacenaje adicional, que se va a cobrar según el caso por día o fracción, el uso de la balanza, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos el flete interno, la documentación y gastos de despacho, el costo de los certificados de origen, si en el caso de que la mercadería o el país de destino lo requiera, los documentos sanitarios, los documentos aduaneros, el ROE, la DJBE, los gastos aduaneros de verificación, la tramitación de la SIM, la digitalización, el sistema de precinto de seguridad, el manejo del container, el river toll, el dock free, los gastos locales de agencia, que depende con quién contratamos el flete, lo va a cobrar o la línea marítima o en su caso si tenemos un intermediario como un forwarder, lo cobrará el forwarder. Los gastos de terminal, esto lo cobra directamente la terminal portuaria. Si tomamos una factura, ahí dentro de lo que es gastos de terminal podemos observar el manipuleo del container, que implica el ingreso del contenedor a la terminal, la puesta a bordo del buque, la protección de buques y puertos, que también es un gasto fijo que se cobra por container, el gate out, que es el retiro del vacío o la entrega del contenedor, se cobra por el servicio de desestiva del contenedor y la carga al camión. La tasa de las cargas es un porcentaje, es un precio fijo en realidad en dólares que se cobra por tonelada, también lo cobra la terminal. El transporte argentino protegido o TAP, el IBETRA, ambos conceptos se cobran por cada contenedor y los exige la terminal portuaria al chofer del camión cuando hace el ingreso. La limpieza del contenedor, la pesada, el escaneo del container, el roleo y el late arrival, que es un cargo fijo también que se cobra por container. Todos estos distintos pagos están dentro de lo que sería un gasto del contenedor en terminal.
Esto se los muestro como para que tengamos una idea de, volviendo a la fórmula del cálculo simple, en donde teníamos un costo de fabricación de 10.000, un flete interno de 1.000 y un gasto de terminal y carga de otros 1.000, tener en cuenta todo lo que está dentro, tanto del rubro fijo de costo de fabricación como del de terminal y carga, más allá del flete interno que va por kilómetro. Ahora sí vamos a pasar a analizar en detalle la fórmula del precio, cómo llegar a obtener ese precio. Esta es la fórmula final, la definitiva que vamos a utilizar para llegar a obtener el precio free on board del producto, el precio FOB o de exportación. Los rubros que están por encima de la línea de la división son gastos en dinero, son los primeros que vamos a comenzar a analizar. MPN y MPE son los dos primeros, hacen referencia a las materias primas que se utilizan para la fabricación del producto. MPN son las materias primas nacionales y MPE la materia prima extranjera. En estos rubros hay que anotar o tener en cuenta el costo final de la materia prima neto de cualquier recupero sobre el uso de materias primas que se pueda llegar a realizar en el proceso de producción. MPE hace referencia a lo que es la materia prima extranjera, el costo de materia prima extranjera que pueda llegar a tener el producto final. MO se refiere al costo de mano de obra en el proceso de fabricación del producto. TI es el costo de transporte interno, el transporte doméstico que se realiza, es decir, desde el lugar de fabricación hasta el puerto de embarque, en el caso de free on board. SER hace referencia a todos los gastos que tengamos en certificaciones que se apliquen al producto, como puede ser un certificado de origen, un certificado SENASA, un certificado CITES. Los gastos aduaneros están expresados con el rubro GA o GA y comprende todos los gastos administrativos propios del proceso de exportación. ENV, B corta, significa envases y va a comprender el costo del envase que se utiliza para el producto a exportar. EM hace referencia al costo de embalaje. SE a los seguros internos, ¿sí? Recordemos que estamos exportando por free on board y no se cubre el seguro internacional de la mercadería, lo va a cubrir el comprador. Y finalmente, OG implica otros gastos y va a abarcar todos los gastos que no se detallaron en el resto de la fórmula y que son parte de los costos de exportación. Pueden ser gastos fijos o cualquier otro concepto que se deba incorporar en esta parte de la fórmula. Ahora tomamos la parte inferior de la fórmula free on board. Vamos a ver que el término CDA hace referencia a los gastos de comisión del despachante de aduana. Todos estos gastos de la parte inferior de la fórmula están expresados en porcentaje. Entonces CDA es la comisión que cobra el despachante de aduana. GB, los gastos bancarios propios a la exportación. IP, intereses de prefinanciación. CA, la comisión del agente de transporte. DX, los derechos de exportación. U, la utilidad o ganancia que queremos tener sobre el producto. Y RX, los reintegros, todos ellos expresados en porcentajes. Esta es una fórmula de carácter teórica que se utiliza con el fin de estimar de manera particular el monto propio del precio free on board. Todos los montos que ingresen al aplicar esta fórmula tienen que estar ingresados con el mismo tipo de moneda y previendo obviamente de haber otras monedas el tipo de cambio que se va a utilizar. Los valores deben ser homogeneizados en una misma unidad de medida. Este modelo está planteado para calcular una exportación individual tomando en consideración
los principios de la estimación de los costos de exportación básicos, ¿sí? No se tienen en cuenta impuestos internos, más allá de los derechos de exportación. Tampoco se tiene en cuenta un posible drawback ni reintegros a las importaciones temporales de bienes. Es una fórmula dentro de lo compleja para una exportación básica. Los cálculos de los reintegros que se tienen en cuenta aquí son sobre el precio FOB del cálculo, no sobre el precio índice correspondiente al producto que uno está seleccionando. Tampoco se tiene en cuenta el tope de reintegro marcado por ley. Es una fórmula, si quieren, dentro de lo compleja, insisto, bastante sencilla. Y para terminar, como les decía al principio, hay que tener en cuenta que el precio FOB es el primer precio que uno calcula para poder exportar, teniendo en cuenta el Incoterm de salida de Free On Board, pero que si uno quiere seguir calculando el precio de las demás condiciones de ventas, de los demás Incoterms, los puede hacer, por ejemplo, como lo ven en el cuadro, si quieren vender por el término CPT, al precio FOB le tienen que adicionar el flete interno. Si quieren establecer la venta mediante CIF para marítimo o SIP para el resto de los medios de transporte, al precio FOB se le agrega el flete internacional y también el seguro internacional. Para vender por DAT o DAP van a tomar el precio FOB más flete internacional, más seguro internacional, más los gastos de terminal en destino. Finalmente, en DAP adicionan también el flete interno. Y por último, si hacen una venta en DDP, están hablando de Free On Board, más flete interno, más seguro internacional, más gastos de terminal en destino, flete interno en el país de destino y los impuestos y tributos de importación.